En las grandes festividades, en los grandes tiempos fuertes como Navidad y Pascua, vamos considerando el Evangelio de San Juan en las lecturas de la misa. Y vamos a aprovechar un poquito para ver cómo se construyó el Evangelio de San Juan, por lo que parece. San Juan escribe su Evangelio ya a finales del siglo I. Por supuesto, conoce todos los sinópticos y todo que se ha escrito acerca del Maestro. Entonces, no repite prácticamente nada de lo que ya dicen nosotros, sino que su Evangelio tiene una estructura totalmente teológica. Cuenta cosas, hechos que pueden parecer banales, pero que él les da una interpretación, y una interpretación profundamente teológica. Por ejemplo, digamos que la estructura de San Juan, el Evangelio de San Juan tiene una finalidad, y es mostrar la exaltación de Cristo. Para él, la cruz es un trono, es una exaltación, es elevado sobre la tierra. No es, por tanto, un oprobio ni un martirio, es la exaltación, donde se realiza la redención, la cruz, la muerte y su gloriosa resurrección. Y hacia ahí va dirigido todo su Evangelio. Entonces muestra signos y palabras, es decir, signos que son grandes milagros y que luego que sirven para atestiguar que lo que va a decir a continuación pues es verdadero. Bueno, y entonces este primer capítulo del Evangelio de San Juan que vamos a ir considerando, estamos considerando en estos primeros días del tiempo de Navidad, tiene una estructura, digamos que casi parecida al Génesis. El Génesis comienza igual, si os recordáis, así comienza en Génesis. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. En el principio de San Juan era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba en Dios. Bueno, pues como veis, el comienzo es muy parecido. Y efectivamente estructura este primer capítulo en 7 días, como los 7 días de la creación. Y en estos 7, ¿por qué? Porque va viendo cómo en estos 7 días, pues ciertamente el Señor va haciendo nuevas todas las cosas. Va recreando, según el reino de la gracia, todas las cosas, haciendo un mundo nuevo perfectamente insertado en este mundo nuestro. O sea, no es que sean un mundo distinto, sino un mundo aparte, un mundo que se inserta históricamente en este tiempo nuestro, pero que es el reino del Espíritu, de la gracia, de la redención. Bueno, pues por eso Esteban, el primer día fue ayer en el que San Bautista da testimonio del Señor. Y ahora a continuación, en el siguiente día, pues el Bautista da testimonio precisamente enviando a 2 de sus discípulos para que le sigan. El Bautista ya quiere que su círculo de discípulos vaya menguando y en el Señor vaya ampliándose. Conviene que él crezca y que yo mengüe. Bueno, estos 2 discípulos, este pasaje es muy bonito porque es autobiográfico. Es el primer momento en que Juan conoce a Jesús. El Bautista le señala a él y a Andrés. Bueno, otros discípulos entiende que es él. Y dice, he ahí el Cordero de Dios. Y los 2 discípulos le siguen. Bueno, Jesús, viendo que le siguen, se vuelve y les dice, ¿qué buscáis? Y ellos respondieron, Raboni, ¿qué significaba esto? ¿Dónde vives? Y el Señor dice, venid y lo veréis. Fueron con él y permanecieron aquel día. Eran pues como la hora 10, más o menos como las 4 de la tarde. Bueno, fijaos, este pasaje del Evangelio es precioso. Nos daría para meditar cada palabra, cada frase, daría para meditarlo mucho. Y os aconsejo además que lo hagáis, porque como digo, es un evangelio precioso. El Señor dice que le sigan, y ellos le siguen. Le siguen. ¿Por qué? Bueno, el Bautista se lo dice, pero algo vieron en él, su compostura, sus ademanes, su figura, algo había en el Señor que le resultaba irresistible, y por eso, sin más ni más, decidieron seguir a Jesús. Eran muchachos, jóvenes, Juan posiblemente más pequeño que Andrés, pero Andrés también sería muy joven, eran hermanos pequeños de Santiago y de Pedro a su vez. Bueno, en caso es que ellos, muchachos, siguen al Señor llenos de entusiasmo. Seguir, ese es lo que se hacían entonces los discípulos. Los discípulos seguían al Maestro. No es como ahora, ¿no? Que el maestro da una clase más o menos magistral, se marcha a su casa, discípulos y maestro, y aquí nos lo dejamos hasta mañana o hasta que nos volvamos a ver. No, el discípulo seguía al maestro y seguía sus pasos, vivía con él. Entonces Jesús se vuelve y les dice, ¿qué buscáis? Qué pregunta más bonita, ¿verdad? Que el Señor nos dirige a nosotros en este tiempo de Navidad.
¿Qué buscas? ¿Qué buscas en tu vida? Una pregunta que tenemos que hacernos a todos muchas veces. ¿Qué buscas en tu vida? Porque si encontramos respuesta a esta pregunta, encontramos respuesta a muchas de las cosas que nos pasan. ¿Qué buscas en tu vida? Podemos decir, vale, a Dios sí, vale, pero ¿buscas a Dios de verdad, completamente, totalmente? ¿O buscas otras cosas junto con Dios? Como puede ser, pues que me vaya bien, que sea aceptado, que me traten bien, que me sienta querido, que tenga éxito, que no tenga preocupaciones, que las cosas me vayan bien. Esas cosas, cosas buenas, por supuesto, cosas buenas, pero están orientadas en torno a la búsqueda de Jesús, porque si no, si se tuercen, si se desvían, entonces ya entramos en un conflicto, ya no tenemos esa unidad de vida. Y muchas veces cuando estamos así inquietos, preocupados en demasía, tenemos que buscarnos y preguntarnos, bueno, ¿yo qué busco realmente? ¿Qué busco? Si te busco a ti, Señor, pues eso es lo importante. Y estas cosas que me suceden, pues tengo que ver cómo eso pues me acerca a ti, cómo eso las encauzo para que no sean un estorbo, para que no me desvíe ni un centímetro de seguirte. Eso es lo importante, ¿no? Y eso es un ejercicio bueno que os aconsejo que hagáis con frecuencia, todos los días quizás, o ante cualquier acontecimiento un poco así que nos puede turbar un poco la paz. ¿Qué busco, Señor? ¿Qué es lo que yo busco? Veréis cómo encontráis la paz. Como ellos, ¿qué buscáis? Bueno, se podemos seguir el comentario, pero no se vaya muy lejos, en fin, pero no podemos dar tiempo a comentar todo. Quedadnos con esta pregunta del Señor y ojalá que respondamos como los discípulos, Maestro, ¿dónde vives? Es decir, ¿qué buscamos? Pues buscamos vivir contigo, estar contigo, compartir tu vida, vivir como tú vives, ser tu discípulo, es decir, vivir contigo, ¿dónde vives? Y sabemos dónde vive el Señor, ¿verdad? En el sagrario, en nuestra alma en gracia, ahí vive el Señor. En todos los lugares, en las cosas más comunes, tenemos que encontrar a Cristo. Ahí está el Señor. Que busquemos con ahínco al Señor y permanezcamos con Él.